les comentaba, el informe integrado, el informe integrado, el borrador, se entrega el viernes 23 de abril. La coevaluación del informe integrado borrador se entrega el lunes 26. El informe integrado versión final se entrega el miércoles 28. Y finalmente, la coevaluación del informe integrado final se entrega el viernes 30. Y nosotros el 1 de mayo ya no. Es más, ese es el último día de clases. O sea, ya nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Estamos, estas eran las, hice una modificación de fechas porque tenía que ya para este viernes se entregaba el informe integrado y no sé qué pasó. No sé si se me movió, no sé si hice algún mal cálculo, pero es muy probable que sí. Y lo que nos queda nada más es eso y el foro de la unidad 3. Eso es todo lo que nos queda. Este taller de pruebas es solo la tarea que habilité para darles los 5 puntos para las personas que participaron en los talleres de las pruebas. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Dale. Perfecto. Entonces, empecemos por aquí. ¿Dudas? Licenciado, Ángel. fíjese que cuando yo hice la aplicación de la prueba, ay, disculpe si escucha ruido, estoy en un comedor ahorita. Sí. Cuando yo hice la aplicación de la prueba, bueno, yo se la hice a una persona que no es de la clase porque tuve inconvenientes ahí como una compañera está en España y la otra no sé dónde está, tuvimos problemas de comunicación. Yo se la apliqué a una persona que no es de la clase. Yo le expliqué, por ejemplo, en la prueba de las imágenes, que me narrara la historia de lo que pudo haber pasado antes, lo que pasaba en el momento y cuál era el desenlace. Y en las primeras dos, después de que estaba revisando el video, sí lo hizo así, pero ya después estaba viendo la presentación y prácticamente ella prácticamente me describió lo que estaba en las láminas. Entonces no sé si en ese caso vale la pena repetirla porque ahí está mal aplicada o se deja así como está. Usted no puede volver a aplicar una prueba porque ya estaría contaminado el resultado. Pero en ese caso que yo le expliqué bien el procedimiento, y de repente, bueno, la persona en ese caso se perdió. Pero usted tiene que asegurarse. Vaya, es como la siguiente situación. Yo les doy la programación a ustedes al inicio de la clase. ¿Sí? Se las doy, pero nada me asegura de que ustedes la van a seguir al pie de la letra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Constantemente, si ustedes ven, yo a cada rato les saco a bailar la planificación, porque no siempre ocurre como debería de ocurrir. Entonces, es lo mismo acá. Aunque usted da la instrucción, dentro de la instrucción, cada historia se le debe recordar que en cada lámina se le debe recordar que tiene que ser una historia, no una descripción. ¿Estamos? Sí, estoy de acuerdo. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas entonces? Ok. Entonces, ahora ya vamos a empezar con el proceso. Vamos a ver. Ahora sí vamos a empezar con el proceso de la interpretación de cada una de las pruebas. Un segundito que voy a abrir ahorita Entonces, vamos a empezar con TAT, ¿sí? Con la más fuerte. Ok. Entonces, en el caso del TAT, ¿verdad? Ustedes ya manejan todo el proceso con respecto
a la aplicación, ahora vamos a empezar a ver todo lo asociado con los procesos de interpretación de la prueba. Entonces, ese es el objetivo que vamos a perseguir con esta presentación, es comprender el uso, la aplicación y la interpretación del TAT. Vamos a reforzar algunas falencias que puedan haber interrumpido su proceso de aplicación. El primer capítulo es cuál es la metódica del TAT y qué tipo de pruebas también nos vamos a encontrar. Les había comentado acerca de la ficha técnica. Su nombre es el test de percepción temática. Su autor es Henry Murray, igual que el CAT. Su administración puede ser tanto individual como colectiva. Sin embargo, si ustedes pueden ver que a nivel individual representa algunas dificultades, no se imaginan a nivel colectivo. La duración realmente es muy variado. Puede ir desde los 50 minutos hasta los 100, 120 minutos. Y la aplicación es para adolescentes y adultos. El TAT es una técnica que nos permite a nosotros investigar qué es lo que queremos. ¿Recuerdan cuando nosotros habíamos hablado de la dinámica de la personalidad en bases de la psicodinámica? ¿Qué era lo que nosotros estábamos buscando? La dinámica. Vamos a explorar estructuras de la personalidad. Vamos a explorar mecanismos de defensa. Vamos a hablar motivaciones. Vamos a hablar acerca de deseos. Vamos a hablar acerca de los instintos. Eso es lo que nosotros buscamos acá. ¿Estamos? ¿Ok? Porque a veces la gente cree que lo que el TAT me va a hablar acerca de la personalidad. No me va a hablar solo de eso. Me va a hablar de cómo funciona este individuo, cuál es la dinámica de este individuo. ¿En qué consiste la prueba? Consiste en 31 láminas. Recuerden que hay láminas que son específicamente para hombres, específicamente para mujeres. Hay una lámina también que está en blanco. ¿Y cuál es la consigna general? A los sujetos se les pide relatar historias, en el cual el individuo va a revelar los elementos muy individuales, muy personales acerca de los estímulos que se le presentan en las láminas. Hay ciertas adaptaciones como a nivel cultural, que yo se lo había comentado, por ejemplo, en cuanto a raza, en cuanto a, de repente, colores o en cuanto a formas. Entonces, existen ciertas adecuaciones o ciertas adaptaciones a nivel cultural. Nosotros utilizamos el estadounidense. Ahora bien, el TAT no es para niños, el TAT solamente es para adolescentes. Para el caso de los niños, podemos utilizar también la versión de CAT, que va desde los 3 hasta los 10 años. La indicación es para el uso, todo eso ustedes, esa parte ya nosotros la hemos visto, qué es lo que requiere, qué es lo que van a necesitar. La interpretación toma aproximadamente en promedio media hora por registro, o sea, por historia. El TAT es el indicado para cuando nosotros queremos realizar un psicodiagnóstico complejo, acompañado obviamente de una batería de pruebas. ¿Qué información vamos a tener? De nuevo, vean, revisen su protocolo de TAT y van a encontrar cada uno de estos apartados que van a tener acá. Entonces, vamos a explorar dinámicas de las relaciones interpersonales, datos acerca de las relaciones con las figuras de autoridad, por ejemplo, con sus propios pares. ¿Sí, Harold? Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia o cuál hubiese sido la diferencia si hubiésemos aplicado todas las láminas? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar acerca de la forma. Obviamente el individuo, cuando ya llegue a la lámina 20, ya no le va a querer decir nada. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, hay ciertas láminas en específico que apuntan hacia la sexualidad. Entonces, a lo mejor en el caso de hombres pueden ser irrelevantes, pero para las mujeres tener un valor apropiado y viceversa. Entonces, lo que nosotros queremos con ese estímulo que se le está presentando es generar una respuesta a lo interno del individuo.
Entonces, si hubiéramos aplicado todas las láminas a cada individuo, van a haber algunas láminas que ya sea por razones de edad, ya sea por razones de sexo, pueden ser completamente irrelevantes para el individuo aplicado. O sea, a lo mejor la información que nos dé puede ser un tanto espurio y por ende no apegarse realmente a la realidad del individuo. ¿Ok? ¿Vamos? Ok. Entonces, ¿qué más podemos explorar? Podemos explorar sus propias relaciones familiares. Podemos explorar intensidad y la naturaleza de los miedos. Si ustedes recuerdan, en CAT había una lámina, no, dos láminas en específico que hablaba acerca de los miedos, que si ustedes recuerdan era un conejito, si no mal recuerdo. Era un conejito en la cuna y la cuna estaba como oscura. Hablaba también de la escena primaria, pero también hablaba acerca del miedo, miedo al abandono, miedo a quedarse solo. En este caso, muchas de la mayoría de las láminas que tenemos en TAT evocan esos miedos, por ejemplo, miedo a la castración, miedo a la soledad, miedo a muchos de los impulsos que llevan al individuo, miedo a la sexualidad, miedo a la vida y las relaciones en pareja. O sea, hay muchos elementos realmente que van a explorar. ¿Ok? También vamos a hablar acerca de la jerarquía de necesidades. Recuerden que hablábamos acerca de un patrón general de un patrón general del individuo que le permite explorar acerca de qué es lo más importante alrededor de la historia, y las necesidades del héroe apuntan a eso. ¿Estamos? Por otra parte, no me voy a parar por acá, el procedimiento de aplicación nosotros ya lo hemos visto, y me voy a ir hacia el punto número 4. ¿Para qué lo podemos utilizar el TAT? Como les había hablado, 31 láminas, 30 pictóricas, una blanca. En el estandarizado se pueden aplicar hasta 20 pruebas, 11 universales, que es las combinaciones que ya hemos visto, y también pueden ser 9... Uy, no me están diciendo eso. Sí, no se ha movido la... No, hombre. ¿Por qué hasta ahorita me dicen? Ya se movió. No, ahora sí, ahora porque ya vi de que no lo estaban viendo. Ok, voy a volver al inicio. Rápido, ¿verdad? No voy a volver a tocar todo porque esto ya se lo dije. La ficha técnica, el TAT, una técnica para la investigación de la dinámica de la personalidad. Ya vamos a volver a tocar las 31 láminas. Existen adaptaciones a nivel cultural. Si el TAT no es apropiado, el TAT se puede utilizar, no es apropiado para niños, se puede utilizar la versión para niños, que es el CAT. Las indicaciones para el uso, es una prueba que va a requerir de mucho tiempo y mucho esfuerzo. También es una de las pruebas más indicadas para realizar un proceso psicodiagnóstico complejo en conjunto con una batería de pruebas. ¿Qué información? Aquí nos hemos quedado. ¿Qué información podemos obtener? La dinámica de relaciones interpersonales, datos acerca de las relaciones con las figuras de autoridad, con sus pares, las relaciones familiares, la intensidad y naturaleza de los miedos, la jerarquía de necesidades, la estructura de los compromisos entre el ello, el yo y el superyo. Y por aquí nos habíamos quedado, todo esto lo avanzamos porque ya lo habíamos visto, y nos vamos ya al empleo del TAT como tal. Habíamos hablado de que existen 31 láminas, 30 que son pictóricas, o sea que tienen un estímulo, y una blanca. Se administran, hay dos formas de administración. Se pueden administrar hasta un máximo de 20 láminas, siendo las combinaciones que tenemos más adelante, ¿sí?, que son universales, pero también se pueden utilizar 9 láminas específicas según edad y según sexo. Que estas usted la puede escoger con base a las necesidades y a las particularidades de cada individuo. Cada lámina lleva en el reverso, como ustedes no hemos tenido la oportunidad realmente de poder utilizarlo de manera física. Sin embargo,
en la aplicación física, el número lo lleva en el reverso, más o menos como las tarjetas de venta. Hay algunas que van acompañadas según las claves cuando son específicas, como por ejemplo H para hombre, M para mujer, B para varón de niños y N de niña. En las láminas se pueden distinguir dos tipos de contenidos. El primer contenido, que es el contenido textual, que es lo manifiesto, es lo que se puede captar solo con la visualización. Si nosotros tuviéramos que verlo como los motivos de consulta, es el motivo de consulta manifiesto. Y por otra parte, el contenido contextual, que es ya el significado que cada persona le atribuye a la escena. Esto es como muy particular, muy individual, muy irrepetible, muy inigualable, en el sentido de que cada persona va a tener una interpretación distinta de cada lámina. Y por ende, podríamos compararlo con un motivo de consulta latente. Esos son los grupos de láminas que habíamos hablado acerca de las láminas universales. Aquí están las 10 láminas más la lámina en blanco que ustedes pueden utilizar. Hay un grupo universal que tiene combinación tanto para hombres como para mujeres, pero en el caso de algunos pueden especificarse para hombres o pueden especificarse para mujeres. Ahora, ¿cuál es el rol del aplicador? Al igual que en cualquier otra prueba, el rol es neutral, ¿sí? El rol que conste, neutral no quiere decir desinteresado. Neutral quiere decir atento, estoy interesado en lo que usted me dice, pero yo no le voy a ayudar, no le voy a explicar tampoco. Le voy a explicar la consigna, ¿sí? Y cada lámina le voy a decir, cuénteme una historia, pero yo no le voy a ayudar. Por ende, ¿qué pasa cuando el examinado nosotros nos pregunta antes de iniciar la prueba? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me ayuda y mejor me da un ejemplo? No, hágalo tranquilo. Es como cuando ustedes en DFH, el niño le decía, y si usted me dibuja y si usted me dibuja a mí una figura humana también para poder ver y tomarlo de ejemplo. No es necesario, no lo va a necesitar. Entonces puede comenzar sin ella. ¿O qué pasa si la persona, por ejemplo, pregunta acerca de la naturaleza de los objetos de las láminas? Por ejemplo, en la lámina 3 hay un revólver, en la 8 hay una escopeta. O sea, ¿qué pasa? Puede ser cualquier cosa, lo que usted quiera, lo que usted prefiera, lo que usted considera apropiado también. Y también, al igual que en cualquier otra prueba, ¿qué pasa cuando a la persona le preguntan o le hacen una pregunta inesperada o imprevista? Obviamente debemos de ser muy discretos, debemos de tener siempre presente las indicaciones generales, no salirnos de nuestro papel de aplicador y poder entonces generar esa respuesta. Era lo que les decía. ¿Qué pasa si no me cumple la consigna? Ya sea porque el examinado solo se dedica a leer a describir lo que está viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el individuo omite ciertos aspectos de la lámina? Entonces, esta consigna la pueden decir ustedes. Estuvo muy bien cuando describió la lámina, pero ahora quiero que invente una historia. Si ustedes ven ese énfasis que se hace, es porque usted también tiene que hacer un énfasis. Una historia acerca de la lámina. ¿Vamos? Quiero que quede bien claro esto. Porque no hay segundas oportunidades, no hay manera de volver a aplicarlo, no hay manera de solventar esta situación. ¿Estamos? Hoy andan bien callados. Yo creo que la Semana Santa los dejo mal. Ok.
Igual por acá. Sí, ¿qué pasa si en las primeras dos láminas el evaluado no satisfizo alguno de los requisitos de la consigna? Igual podemos hablar acerca de esto. Tenemos que, vamos a ver, el TAT nos dejó mal, dice Jessica. Es muy probable. A mí también, cuando yo apliqué TAT hace algunos años, también me dejó ahí medio fregado. Entonces, ¿qué pasa si la situación persiste? ¿Qué pasa si el individuo se dedica de igual manera solo a continuar y a pesar de las consignas, a pesar del énfasis que se le hace, continúa solo en hacer esto? Entonces, vamos a vernos en la necesidad de entrevistarlo. ¿Y a qué me refiero con la necesidad de entrevistarlo? Que vamos a necesitar obtener respuestas del individuo. Entonces, tenemos que entrevistarlo, tenemos que sacarlo de esa zona de confort. ¿Ok? Entonces, a ver por ahí. ¿Qué puede pasar también cuando el individuo tiene alguna dificultad de ideación? ¿Qué pasa por ahí con este tipo de individuo? Bueno, a lo mejor son personas que de repente tienen un poquito de dificultad en el sentido de que no tienen muy claro cuál es la tarea o qué deben de hacer o hacia dónde lo quieren llevar. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? Vamos a buscar estimular la historia, ¿sí? Vamos a buscar que esa historia salga, no porque usted se la inventa, ¿sí? Sino porque usted va a hacer preguntas claves para el desarrollo de esta persona. Esto fue algo que creo que no me escucharon completamente por acá, porque es sumamente importante, porque me preguntaban algunos, Licky, ¿qué pasa si la persona no quiere sacar o no quiere hablar acerca de tal o tal situación? Está bien, no hay ningún problema, usted no le va a obligar. Sin embargo, sí puede generar un tipo de respuesta que vaya asociado a esto. ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué pasa entonces también si la persona tiene algunas dificultades con respecto al contenido manifiesto o al contenido de la forma de este individuo? O, por ejemplo, podemos ver que la persona puede derivar o puede dar un montón de vueltas en medio de la situación o incluso puede llegar a desvariar tanto que la historia termina siendo una historia enorme, pero que no tiene ninguna lógica o ningún sentido. Entonces, debemos de tratar de que la persona se mantenga en esta situación. Hablar acerca del argumento y de la historia y no tanto acerca de los detalles. Y el registro de la prueba, ustedes ya lo saben qué se debe hacer. Se debe tener en cuenta las historias, las descripciones, la conversación, también la conducta del examinado como tal, se debe de ir tomando en consideración. Y también el registro de conducta durante la prueba también es importante que ustedes puedan tomar. Por aquí yo les había hablado acerca de cuáles eran. Sí. Sí, Harold. No sé si cabe la pregunta en este momento, pero Fíjense yo que recuerdo que en el CAT, por ejemplo, Harold, lo estoy escuchando, lo estamos escuchando súper robotizado. había un apartado donde decía que si el sujeto, con mascarilla, Vamos a ver ahora. sujeto empezaba la historia con había, ¿sí? A ver otra vez, Harold. Hola, hola. A ver. Hola, hola. Sí, yo lo escucho, pero es que escucha bien robotizado. A ver de nuevo. Hola, hola, hola. Ahora sí escucha mejor.
Empiece desde el inicio, Bueno, porque no se le captó nada realmente. no, solamente les decía que no sé si cabe aquí la pregunta, pero yo recuerdo que en el CAT, Sí. cuando el individuo o el niño en este caso empezaba la historia, por ejemplo, con había una vez, o incluso la terminaba con Y vivieron colorín felices para colorado, siempre. ajá, o algo así, colorín colorado y todo eso, tenía una significancia eso. No sé si en TAT también. No, realmente en este caso lo que nosotros queremos ver principalmente es el contenido de la historia como tal. Más allá de la forma, más allá del cuerpo, de la historia, lo que queremos es como el trasfondo de esa historia. ¿Estamos? Ok, ok. Igual en este caso, si tampoco la termina, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, eh, vaya, por ejemplo, la compañera que yo le apliqué decía ya, o hasta ahí, o no sé qué más. Entonces, algo así. Sí. Es muy frecuente realmente que las personas que no tienen esa facilidad de habla se encuentren como bien expuestos, ¿no? Como bien desnudos ante la situación. Y eso, la verdad, que es bien normal en este tipo de situaciones. Sin embargo, sí se debe tomar en consideración de que lo que queremos con esta persona es que el individuo logre, ¿verdad? Esa totalidad de la historia. ¿Ok? Dentro de la forma de registrar los relatos, habían muchas, pero que no valen la pena realmente, realmente no vale la pena explorar, sino que lo que vamos a hacer es lo que ya hemos trabajado ahorita durante esta clase, que fue por medio de una grabación. En este caso también se debe registrar el tiempo, el inicio del relato, cuánto tiempo duró. También se debe registrar alguna de las conductas presentadas por el examinado en cada relato. O también en nuestro rol debemos de dejar plasmado las intervenciones que nosotros podamos tener durante este proceso. Y la elaboración también ¿sí? Ahí disculpe. Y No, dígame. en este caso, como es una aplicación por medio de forma virtual, que las intervenciones son, ya se saben cuál van a hacer y todo eso, No, no, no. o algo así. No, por intervención me refiero a, por ejemplo, si usted viene y dice, ok, terminó como usted puso el ejemplo, terminó la historia y dice la persona, bueno, ya terminé. Y usted viene y dice, pero ¿y qué pasó en el desenlace de esta historia? Eso se considera como una intervención. Ok. Sí, se entiende como comentarios que nosotros podamos hacer, ese tipo de cosas. ¿Vamos? Ok. Entonces, ¿qué vamos a buscar por acá? Lo que ya hemos hablado de la percepción, hemos hablado acerca de los procesos asociativos, emociones, fantasía, todo lo que ya hemos hablado. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a analizar, obviamente, las historias. Vamos a analizar la conducta del examinado y vamos a encontrar denominadores comunes. Eso es lo que nosotros queremos. ¿De qué me va a servir esas 10, ese vaciado de las escalas que ustedes hicieron? ¿De qué van a servir esas 10 historias? ¿Cómo me van a servir a mí? Porque yo voy a buscar patrones comunes. ¿Me entienden acá? ¿Sí se entiende esto? Porque aquí es donde a veces se me pierden en la clase. Bueno, le vuelvo a preguntar.
¿Se entiende? Estamos ¿Y patrones comunes en la historia o en las láminas? en todas las láminas. Por ejemplo, a ver, ¿alguien quiere participar? Vean que quien participa en este tipo de situaciones se lleva algo. Lick, ¿puede repetir desde el inicio lo último que dijo? Sí, No le escuché mucho. Licenciado. sí. No sé quién me abrió el micrófono después de dejar. ¿Eda? Licenciado, yo por ejemplo lo que pude detectar en todas las láminas es que la paciente siempre hablaba sobre enfermedades o de que eh, como de que cuidaba a una persona, algo así pude detectar eso. Exacto. Entonces, Sí. eso es lo que nosotros buscamos. Y para reforzar, solo denme un paréntesis para reforzar lo que decía Harold que no logró escuchar. Porque lo valioso de esta prueba radica en que usted pueda analizar denominadores comunes, o sea, factores comunes durante todas las historias, como acabas de decir ahorita. ¿Cuáles son las necesidades principales del héroe? Por ejemplo, en este caso era brindar ayuda a otras personas o cuidar de otras personas. ¿Se entiende? Y antes de que avancemos con Daniela, ¿quién me abrió el micrófono antes? Yo, Florencia, Vers. bueno, en mi caso, con la paciente que realicé la evaluación, en el caso de ella tiene bastantes conflictos con su mamá, en este caso, y ella tiene mucha inseguridad. Y entonces eso es lo valioso del análisis de la prueba. ¿Ok? Eso es lo que ustedes deben de tomar en consideración. De que no vamos a analizar patrones aislados. Lo que vamos a buscar es patrones comunes del individuo. ¿Estamos? Daniela. Sí, hablando de factores en común en las historias, ¿qué pasaría? Bueno, en mi caso, mi paciente me hizo un solo relato de todas las historias, como que era una sola historia, entonces no sé, ¿algún comentario sobre eso? Como que, a ver si le logro entender bien, como que las 10 historias formaron una historia grande. Exactamente, todas estaban relacionadas a una sola historia. Ok, ¿y se logran encontrar factores comunes? La verdad que no hubo mucho por sacar de la mayoría de las historias. No, pero por ejemplo, logró detectar la necesidad del héroe siempre. Eso sí. ¿Cuáles eran las necesidades encontradas? La principal era como la atención de los padres. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, la más fuerte así fue esa, que el héroe necesitaba la atención de los padres. Exacto. Ahí es donde... Esa es entonces la interpretación a partir de factores comunes. Ok. ¿Estamos? Listo. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando ya vamos a ver la redacción del informe como tal? Pero quiero que ustedes se lleven esto porque nosotros hacemos un análisis no aislado, sino hacemos un análisis de denominadores comunes. Y finalmente también podemos llegar a realizar un diagnóstico. No solo con esta prueba que consta, ¿verdad? Siempre yo les he hablado a ustedes de baterías de pruebas. Y cada historia contiene, tanto como ustedes ya conocen, el contenido manifiesto, las necesidades, las reacciones, lo que se dice, ¿sí? Del individuo, pero también tiene
contenidos esenciales o contenidos que no son tan lógicos o que no son tan fáciles de ver, como las tendencias, las actitudes, los sentimientos o la misma adaptación del individuo al medio. Entonces, con el análisis de contenido, nosotros vamos a descubrir el motivo esencial. ¿Cómo lo descubrimos? Por medio de la detección de las necesidades. A ver, ¿cuántos de ustedes ya comieron? Ahorita. Yo. Yo todavía no he comido y tengo una súper hambre, para serles sincero. Entonces, mientras yo, bueno, ahorita estoy en la clase, pero yo al terminar la clase, no importa la necesidad que venga, la primera necesidad que yo voy a resolver es la de comer, ¿sí? Y esa es una necesidad que está ocupando espacio en mi cabeza ahorita, que me va a ocupar 1 hora más o menos para cuando yo termine. Por ende, lo que necesito realmente es enfocarme en darle solución a esa necesidad. Estoy hablando de una necesidad fisiológica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros descubrimos el motivo esencial? Recuerden, las necesidades se vuelven en motivaciones. Las necesidades, si usted, vamos a la pirámide de necesidades de Maslow, si usted no tiene resueltas sus necesidades fisiológicas, difícilmente va a poder avanzar en esa pirámide. Entonces, esa necesidad se va a volver en un motor, se va a volver en algo que va a guiar nuestra conducta. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Ok. Sí. Entonces, con respecto a la interpretación, nosotros no vamos a interpretar literalmente la historia. No es porque me dice que el niño ha tenido o tiene miedo a que le quiten el violín, no quiere decir que el adulto tiene miedo a que le quiten el violín. ¿Se entiende? O sea, no es una interpretación literal de lo que me dice, sino es una interpretación realmente del contenido manifiesto. ¿Y cómo vamos a obtener esta información? Por medio del protocolo que nosotros ya hemos discutido anteriormente. Entonces, ¿dónde radica, más allá de todo el trabajo que hemos hecho de los vaciados, más allá de todo el trabajo que a usted le costó venir y empezar a transcribir y empezar a hacer aquí, más allá de esa parte laboriosa, la tarea como tal consiste en entender las tendencias del individuo. ¿Cuáles son las actitudes que están más frecuentes, más comunes detrás de la historia de este personaje? ¿Estamos? ¿Estamos? En este sentido, Lick, no solo hablamos entonces de necesidades, sino incluso hasta mecanismos de defensa y todo eso. Exacto. Hablamos de tendencias, por ejemplo, la tendencia a la agresividad, incluso en algunos casos, en algunas historias hay tendencias a la muerte, o tendencias a la autocompasión, o tendencias a la autodestrucción. O sea, la tendencia como tal es bien difícil de que nosotros solo con una lámina pensemos de que podemos hacer un análisis. Definitivamente no. Tenemos que tomar en cuenta todas las láminas para poder hacer un análisis lógico de esto. ¿Les hace lógica esto ahora? Yo sé, estoy solo. Yo creo que estoy solo. Los Harold se conectó. Daniela, Florencia, por ahí. De los demás no los he escuchado ni pío. A ver. Un like. De Jessica. Bueno, y Jessica que me ha participado por ahí en el chat. A ver qué dice Nelsie, qué dice Kelly, qué dice iPhone, no sé quién es iPhone. Qué dice Helen, Daniela Orellana, Claudia, Alma. ¿Estamos? Los que mencioné al final. A Orquídea por ahí también se perdió. ¿Se entiende? ¿Estamos?
Clic, hasta el momento yo sí le voy agarrando todo. Perfecto. Entonces, Sí. entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de análisis, debemos de considerar también la generalidad del examinado. O sea, también debemos de encontrar de que existen ciertos factores de forma, como por ejemplo el tiempo. ¿Se han fijado de que analicen el video y vuelvan a verlo, el video de aplicación? Usted le presenta la lámina y la persona viene y ve la lámina, se toma un tiempo y después empieza. No todos son así. Hay personas que ven 3 segundos la lámina y empieza la historia. Hay otras personas no, que les toma 20, 30, 40 segundos en iniciar. Entonces debemos de comprender esto. Vean, estos son elementos de forma, no de contenido. Entonces, por ejemplo, el tiempo de reacción inicial, la velocidad que tiene para desarrollar la historia, el modo de narración. Por ejemplo, el modo de narración es en primera persona o es en tercera persona. Él se involucra dentro del desarrollo de la historia como un personaje activo o no. O la conducta que puede tener para expresarse también, como por ejemplo, personas que frecuentemente dicen malas palabras dentro de las mismas historias. Y eso es un indicativo. Esto también nos habla, el elemento de forma, lo que hemos hablado es cómo el individuo analiza el contexto de la historia que se le presenta. A ver, algunos de ustedes, pero quiero que me hablen de manera personal, no quiero que me hablen de manera de su paciente, háblenme de manera personal. ¿Alguien de ustedes tuvo alguna dificultad con alguna lámina en específico cuando la vio? Yoli. Florencia. No quiero que me diga cuál. Ok, antes que nada, no quiero que me diga cuál, ni tampoco por qué. Pero quiero que usted analice los motivos del por qué y nos comparta algo que sí pueda compartir, porque no quiero sacarle alguna individualidad. No es mi objetivo. Yo lo que quiero es que usted nos comparta qué le causó esta situación, qué sentimiento causó, qué pasó que causó alguna dificultad. Bueno, en pocas palabras se lo voy a decir. Fue un recuerdo de un momento que quedé, por decirlo así, en shock. Por eso no podría describir la lámina, pero ya después pude redactarla de otra manera sin poder pensar en ese momento. Gracias. Ángel, veo que levantó su mano. Sí, licenciado. Yo también encontré una lámina que no le encontré como sentido para hacer una historia, en forma personal. Yo me planteé, digo, ¿qué historia puedo sacar de eso? Entonces no le encontré, simplemente vi como cosas ahí como que no se podrían conjugar y formar una historia. Entonces se me tornó un poco difícil y así me quedé como en blanco, digamos. Porque digo, ¿qué historia puedo sacar de ahí? Y no encontré algo como que decir. Exacto, y eso es algo bien importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, de que realmente a veces nosotros nos podemos encontrar ante una situación que nosotros no estábamos como preparados tal vez. No sé si eso les hace lógica. Entonces, porque esto hace, obviamente, que nosotros prestemos atención y podamos también sacar un análisis de esto. ¿Ok? Lick. A ver. Ahora, ¿qué pasa? Porque, digamos, se supone que al ver las láminas sale el inconsciente y de cierto modo nos estamos proyectando. Sí. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, esa imagen le trae como cierto recuerdo,
pero es un recuerdo como malo, por ejemplo, y usted cambia totalmente la historia porque quiere evadir eso. Igual va a ser algo verídico lo que le va a salir en el informe o va a ser algo totalmente que usted va a decir como no, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué pasa? No. O sea, ¿cuál es la validez de las pruebas proyectivas en ese aspecto? Ah, qué bueno que usted hizo esa pregunta, Orquídea, porque viene entonces la situación de análisis y lo que siempre he hablado yo con respecto a la dificultad que tienen no solamente las pruebas proyectivas, sino las pruebas no estructuradas, porque cualquier situación puede ser totalmente manipulada, así como usted lo acaba de comentar. Sin embargo, debemos de comprender de que existe un cierto grado de equivocación, un cierto grado de error, digamos, por así decirlo. Pero igual eso es importante que ustedes como aplicadores puedan detectarlo. Por ejemplo, vean el siguiente escenario. Una historia X, no me voy a referir a una lámina en específico, pero vamos a hablar acerca de la figura materna. Entonces viene y en cuanto se le presenta la lámina, la persona inicialmente, es más, hasta voy a encender mi cámara para que puedan ver. Viene, se le presenta la lámina y la persona hace esto. Ahí, en cuanto hace eso, para mí es un indicio de algo, ¿sí? Como que se hace para atrás o de repente personas que vienen y tratan como de enfocarse más y cierran y vienen y traen la mano a la barbilla y entrecierran los ojos como para tratar de ver todo. Eso me dice algo, ¿cierto? Si usted me presenta algo a mí, yo estoy tranquilo y no me causa ninguna dificultad, ningún malestar, yo voy a seguir viéndolo de la manera como le estoy viendo a usted ahorita. Pero si de repente, ¿qué pasaría si yo les pongo? Vaya, imagínense lo siguiente. Yo sé que a muchos no le... Bueno, es más, mi público ahorita la mayoría son mujeres, así que, y no sé si les gustará el fútbol. Pero ¿qué pasaría si yo dejo de presentar aquí y lo que les empiezo a presentar es el partido del Madrid contra el Liverpool? Sé que algunos por acá se irían para atrás, ¿verdad? Y no, hombre, no puede ser que el league esté proyectando eso, porque cambia, de alguna manera distorsiona lo que yo estoy en este momento desarrollando. Entonces, eso es el primer punto de análisis. La reacción visceral que puede tener, la reacción corporal que puede tener. Y en segundo, el tiempo que me da es, entre más tiempo el individuo se toma para elaborar la historia, quiere decir que el individuo lo pensó mucho más. ¿Sí? Esto no está en ningún libro ni en ningún manual. Eso se lo va a ir dando la experiencia. O sea, entre más tiempo se tarda en hacer la historia es porque es más pensada, es más elaborada. Y por ende, aparte de eso, puede ser que, y lo más probable es que no esté como completamente apegada a la realidad. Y es la pregunta que dice Orquídea. Entonces, si viene la persona y dentro de la lámina hay una figura materna y dice, no, es que la figura materna es la mejor, la madre es la mejor figura que puede tener, es amorosa, es cariñosa, es una persona que nunca le falla a sus hijos, es una persona que, por ejemplo, que siempre está ahí para ellos. Pero cuando yo realicé la entrevista y me habló ella, la persona me habló acerca de la figura materna, que es totalmente lo opuesto a lo que me acaba de hablar. Si ustedes ven, podría hacer el análisis de esa lámina, sí, pero podría hablar acerca de la necesidad que tiene de que su figura materna sea así. No porque él considere que su figura materna sea así, sino porque me hace falta que ella sea así. No sé si se entiende. ¿Sí se entiende? ¿Sí se sigue? Sí, está claro. Prácticamente la persona lo mira eso como un ideal. Exactamente. Pero ahí es donde viene la pericia de usted como aplicador. ¿Vamos? Pero en ese caso, entonces, al momento de hacer la aplicación, nosotros tenemos que tener una libreta para hacer esas, tomar esas nota de anotaciones, claro. Ok. Ok. Alma, vi que levantó la mano.
Alma Carolina. Ahorita. A ver. De lo que estaba hablando de la reacción que hacía, bueno, yo me identifico con una de ellas, pero lo hice porque en realidad no distinguía lo que había en la imagen, solo miraba la figura humana y no veía lo que había alrededor de la persona. Entonces, ¿eso también se toma en cuenta? Sí, recuerde que la idea detrás de eso también es que ustedes tienen un estímulo ambiguo, que lo que anda buscando es eso realmente, que no haya una claridad de la información o de las figuras que están presentes. ¿Estamos? Ok. Sí. Entonces, continuamos por acá. Hablamos aquí de los elementos formales, hablamos de los elementos de la forma de la aplicación. También podemos ver los patrones individuales, que ya lo hemos visto, y también podemos ver la consistencia intraindividual, o sea, a lo interno de cada individuo. Entonces, estos patrones nos permiten determinar, entonces, si está conforme o se desvía de la realidad. ¿Ok? Porque esa es la opción. Hay dos opciones. O se apega a la realidad o no se apega. Entonces debemos de determinar esto. Y también debemos de comprender de que existen, hasta cierto punto, no quisiera decir baremos, pero sí existe una guía que en el manual está, que ustedes pueden encontrar cuál es la forma común de redacción de historias de cierta lámina. Entonces, podríamos comparar a nivel individual versus lo que la media o lo que la mayoría de personas hace. Pero eso hablamos a nivel interindividual. Pero también podemos hablar acerca de la correspondencia entre una o más historias del mismo individuo. Entonces ahí estaríamos hablando a nivel intraindividual. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todos claros? ¿Todo cheque? Todo bien. Eli, ¿será que me puede explicar otra vez la última parte? Sí. Gracias. Volver a compartir. Ok. Entonces, acá. Bueno, la mayoría de ustedes llevaron medición conmigo. Así que esa palabra para ustedes no es algo nueva. Interindividual e intraindividual. Ok. Cuando les hablo acerca de que nosotros tenemos dos maneras importantes de hacer análisis, es la primera interindividual. O sea, comparamos al individuo versus el resto de la población. Interindividual es como, por ejemplo, un puntaje en una prueba y nosotros vamos a un baremo y lo tratamos de ubicar ahí. Eso estamos hablando de la interindividualidad, porque pueden haber discrepancias o pueden haber desviaciones o pueden haber concordancias con el resto de la población. ¿Ok? Entonces, podemos tener ese patrón para poder determinar la correspondencia. Pero por otra parte, también podemos analizarlo de manera intraindividual, o sea, comparar con respecto al mismo individuo. ¿Y qué vamos a comparar? Podemos comparar las historias. Entonces, este punto es el que nosotros estamos utilizando. Nosotros estamos haciendo un análisis a nivel intraindividual del sujeto, porque no estamos comparando las historias del sujeto con las historias de las demás personas. Estamos comparando las historias del sujeto con las mismas historias del sujeto para tratar entonces de encontrar
una conformidad o una desviación. O sea, encontrar o patrones comunes o discrepancias. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces 2:30. No sé si dejarlo o empezar otra prueba. ¿Qué opinan? Loli, déjenos procesar esto. Ajá. No tiene la hambre, Lick. Ok. Estaba preocupado por su salud, licenciado. Tiene que almorzar. ¿Verdad? Me imagino. Ok. Vamos a dejarlo así. El día jueves, las otras 3 pruebas son bastante cortas, a diferencia de TAT. Entonces, además que ustedes ya con Macover, que vieron COPIDS en psicodiagnóstico 1, ya vienen adaptados. Así que ya asumo que traen ciertos conocimientos en ese sentido. Entonces, el jueves, ¿sí, Orquídea? Déjenos como practicar ahorita, como con las láminas que tenemos, porque digamos, ahorita a mí me quedó todo claro, pero a la hora de que yo estaba haciendo el vaciado, tuve que ver la clase como 3 veces porque se me había olvidado, entonces mejor ahorita tratamos de como avanzar en eso y el jueves por si tenemos dudas. Ok. Esa es una de las grandes ventajas de las grabaciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando me explicaron una vez y de ahí así, me hizo como en Semana Santa, me persignaron y a lo que fuera. Pucha, pero le voy a decir algo a ustedes, yo no me voy a ir sin por lo menos que hayan encendido su cámara, solo yo la encendí durante toda la clase, así que déjense de cuentos. Por lo menos para saber que están bien, para saber que todavía existen, que no solo es la carcasa, que se pudieron recuperar de Semana Santa, que no les cayó tan feo. Yo creo que, yo miro que Jessica fue a la playa, muy bien, hasta con trenzas viene Jessica. ¿Verdad? Qué malignada, no salimos. No, hombre. No, la verdad yo tampoco. La verdad que yo estuve en mi casa guardado, descansé, dormí. Les soy sincero, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que dormí tanto. ¿Se ha fijado? Yo realmente no soy una persona que duerme mucho, pero como el miércoles santo, me levanté con un dolor de espalda como a las 8 de la mañana. ¿Y yo así? A las 8 de la mañana con dolor de espalda. Quise levantarme a las 2 de la tarde, como hizo mi hermana, como hizo mi esposa, pero no se pudo. Fallé en esa misión. Así que bueno. No, qué bueno verlos. Me alegro un montón. Espero que estén bien, sigan bien. Hey, cuídense estas 2 semanas que vienen y lo que viene después de las 2 semanas de Semana Santa, de estar viendo Aqua Splash hasta Los Breques y todos lados. Cuídense, no se anden exponiendo de más, manténganse saludables y nos vemos el jueves si Dios lo permite. Licenciado, ¿Sí, Eda? fíjese que yo tuve un problema, no sé si me deja comentarle. Sí, eso le iba a decir porque vi el correo, pero se cortó. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, Okay. Los demás pórtense bien y nos vemos el jueves. Lick, solo una pregunta un poco personal. ¿Verdad que Sí. su esposa se llama Mildred? Sí. ¿Por qué? Estuvimos en la misma escuela. Ah, ¿de verdad? Sí. Puchica, la vida es, como dicen, Sí, es corta y Tegucigalpa es bien pequeña también. definitivamente. Sí, la vez pasada lo estaba viendo